Muy buenas noches, familia. Bendigo sus vidas, familia de Sin Fronteras. Qué bueno una vez más poder estar con ustedes aquí y sobre todas las cosas con ese deseo de compartir la palabra, de compartir aquello que nos trae pues ese alimento especial de Dios y que fortalece nuestra fe. Recuerden que estamos en tiempos de poder avanzar, de ir por más. De hecho, hay un lema entre todos los que he escuchado y que se trazan a partir de este nuevo comienzo y es que nada nos detiene. Así como escuchan, nada nos detiene. Y hoy quiero predicarles, hoy quiero acercarme a la Escritura, que usted pueda ir conmigo al libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 23, versículo 11, Hechos 23, 11. Y veamos lo que nos dice la palabra de manera concreta. Dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, quiero predicarles bajo el título hoy: perdiendo el miedo para avanzar. Perdiendo el miedo para avanzar. Y es importante notar algo que pasa en este texto. Cuando nosotros pues vemos lo que está estableciéndose a través de Lucas aquí en el libro de Hechos, hallamos que estas palabras en particular, las que son dichas por el Señor Jesucristo, están señaladas en rojo. Ahora, esta es una práctica que nosotros vemos que se encuentra en el orden de los evangelios. O sea, cada palabra dicha por Jesús en persona mientras transitó por esta tierra fue resaltada de esa manera. Una manera de decirnos que estas son palabras textuales del mismísimo Dios o del mismísimo Señor Jesucristo. Pero cuando llegamos aquí, pues nosotros tenemos que notar que Jesús ha partido. Esto está dentro del orden ya de esa iglesia que se levanta, ese Pablo pues que ha establecido el poder cumplir con la misión determinada por el Señor. Y una cosa clara es que aquí no hay una voz audible como la que tal vez él escuchó camino a Damasco. No es una visión la que está teniendo o tal vez el poder ser llevado hasta el tercer cielo para recibir un mensaje. Es el mismo Señor Jesucristo en persona el que se acerca al apóstol en medio de la circunstancia en la que se encuentra, que entre otras cosas está encarcelado en Jerusalén, para decirle ten ánimo. Así que ese ten ánimo, pues, ¿qué nos dice a nosotros? Que él estaba en un momento difícil. Parece que tuviera la sensación, por lo que leemos en la Escritura, que no quisiera avanzar, que creyera que las dificultades que está enfrentando pues no le van a permitir llegar a donde Dios ha dicho o cumplir el plan establecido por el Señor. Pero Dios de manera concreta, de manera especial, mostrando todo su amor, se le aparece en persona y le dice: Pablo, anímate, ten ánimo, vamos hacia adelante, nada te puede detener, nada puede detener este avance. Y es importante que nosotros resaltemos precisamente lo que este texto nos comunica o lo que Dios quiere comunicarnos en esta noche. Porque recuerden que nosotros estamos en tiempos de avanzar. En estos días hemos estado escuchando una y otra vez palabras dispuestas por el Señor en donde comprendemos que un nuevo comenzar pues nos transpone, nos pone en otro tiempo, en otro momento, con nuevas circunstancias, con cosas que nos llevan a acercarnos mucho más al cumplimiento de ese propósito perfecto de Dios. Pero una cosa que debemos tener claro es que las dificultades pues van a venir. Una cosa que vamos a tener claro es que nuestro enemigo no va a quedarse quieto, él no nos va a dejar avanzar con toda tranquilidad. Él nos va a ver precisamente dando pasos hacia adelante, creyéndole, confiando o creyéndole al Señor, confiando en Dios, y definitivamente va a querer transponerse, va a querer colocarse allí por delante nuestro para intervenir en lo que tiene que ver con nuestro andar, con nuestro avanzar, con nuestro seguir hacia adelante. Entonces, cuando miramos aquí, es interesante poder entender un poco lo que está pasando, porque Pablo pues ha regresado a Jerusalén. Él ha venido a traer un informe después de 3 viajes misioneros, es su tercero, o es el regreso de su tercer viaje misionero. Ve como necesario el poder ir al templo a purificarse, como una forma de tener las puertas abiertas para predicar ahí en la sinagoga en Jerusalén. Ya está casi en el último día de la purificación de ese rito judío y de pronto alguien lo descubre, alguien que ha estado escuchando pues todos los alborotos que él ha estado causando en los lugares donde ha ido, o sea, todos esos lugares pues donde se ha movido en medio de la predicación del evangelio. Así que esto genera que todos vengan contra Pablo, todos esos judíos religiosos lo tomen, intenten asesinarlo, y entonces aparece en escena alguien que nosotros, pues la Biblia descubre como el tribuno. Un hombre que, bueno, yo diría que de manera precisa Dios coloca en el momento exacto y pues termina siendo sacado del lugar, termina siendo tomado de allí y termina siendo resguardado por este hombre precisamente para que él no pueda ser asesinado y para que su propósito pues continúe. Hay algo claro. Esto está transcurriendo en un momento en el cual nosotros vemos que Pablo está procurando ir hacia adelante en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los designios establecidos por el Señor. Este es un momento crucial. Son 3 viajes misioneros y ahora emprende precisamente algo que lo van a llevar hacia Roma. Recuerden que hacia ahí debía ir, él debía predicar el evangelio en ese sitio. Y en medio de eso es precisamente cuando se gesta esta situación, en medio de querer ir por más, en medio de querer proclamar el evangelio en una mayor escala y en un lugar en el que nunca antes había estado.
Y sepa que estas cosas suelen pasar. O sea, de pronto frente a los días en los que estamos, tú empiezas a experimentar que hay cosas que quieren oprimir, hay cosas que el enemigo quiere traer para hacer que nosotros nos repleguemos o que dudemos de las palabras que el Señor ha dicho sobre nuestras vidas. Hay personas que se levantan, circunstancias que nunca habían venido y ahora precisamente se presentan. Pero entendemos claramente quién está detrás de este plan, pero también sabemos quién es más poderoso, quién es el que nos habla como quien le habló a Pablo en esa noche y le permitió el que pudiera tener aliento. Un aliento que incluso lo condujo a través de 2 años, porque fueron 2 años encarcelados. 2 años en donde intentaron incluso fraguar un asesinato contra él. Fueron 2 años en donde sintió la opresión. Fueron 2 años en donde le golpearon, en donde le mancillaron, en donde mintieron, en donde levantaron falso testimonio contra Pablo. 2 años en donde hombres como Félix intentaron sobornar o tratar de que Pablo le entregara soborno para darle libertad. Pero sin embargo él permaneció firme. Esas palabras, ese alimento espiritual dado por la misma boca del Señor Jesucristo, esas palabras que Dios trae hoy para nosotros, deben borrar todo temor de nuestro corazón y hacernos que nos proyectemos hacia adelante, que nos proyectemos hacia todo aquello que Dios pues dispuso para nuestras vidas. Entonces, yo quiero que vean, porque claramente la Escritura pues nos está llevando a que entendamos que la palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos creer, avanzar, para que desaparezca todo temor de nuestro corazón. Yo pues frente a los días en los que estamos tengo que decirte que he estado hablando de avanzar, he estado hablando de que nosotros vayamos por más, he estado hablando de que tomemos lo que ya fue conquistado por Cristo Jesús, he estado hablando de esa expansión del reino de los cielos, he estado hablando de que nosotros podamos ser aquellos que son claramente usados por Dios o más bien puestos en las manos del Señor para proyectarse hacia lo que tiene que ver con el crecimiento de su reino. He estado hablando de todo eso, pero de la misma forma he sido advertido por el Señor, he sido advertido de que claramente vendrán retos, de que vendrán montes altos para poder sobrepasarlos, que vendrán dificultades, que habrán personas que dicen cosas, que habrán tantas cosas que han de suceder. Pero sin embargo nosotros entendemos lo que Dios está haciendo hoy en nuestra vida, lo que quiere hacer con tu vida, lo que hizo con el apóstol Pablo y lo que debe llevarnos a nosotros a una proyección clara, una proyección con toda seguridad de que nada, absolutamente nada nos detendrá en este avanzar, en lo que Dios determinó sobre nuestras vidas. Ahora, partiendo de allí, yo quiero que analicemos precisamente lo que nos está mostrando la Escritura, porque nosotros no podemos ser tan ingenuos y lo primero que quiero que veamos es para creer que las fuerzas de las tinieblas pues no tratarán o no harán todo lo necesario para amedrantarnos y de esa manera impedir nuestro avance. Voy a decirlo así, pero las fuerzas de las tinieblas tratarán de amedrantarte como sea posible para que tú no avances. De hecho, si nosotros vamos al libro de Hechos en el capítulo 23, el versículo 12 y 13, mire lo que dice la Escritura, Hechos 23, 12 y 13. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho, dice la palabra, este juramento o esta conjuración, así lo dice la Escritura. Ahora, quiero que entienda esto, pero Pablo había cumplido con parte de la tarea que ya Dios le había encomendado en su encuentro con ese encuentro camino a Damasco. De hecho, él ya había efectuado 3 viajes misioneros, como te mencioné con antelación, y muchos lugares pues habían sido inundados por la palabra de Dios. Él había llevado el evangelio tal cual el Señor se lo había propuesto, pero aún le quedaba un camino por recorrer. Todavía tenía que avanzar el apóstol Pablo, todavía había cosas que habían sido conquistadas por Cristo Jesús, corazones que habían sido conquistados por el Señor a través de su amor y que era necesario sembrar la semilla de la palabra. Así que él regresa a Jerusalén y como te decía hace un momento, se levanta todo un complot amparado por una falsa acusación. Ellos empiezan a decir unas cosas que no son ciertas y 40 hombres que resultan ser unos fanáticos judíos se dispusieron para hacerle una celada y fraguaron todo un plan para que él quedase expuesto y así pudieran terminar de paso con su vida. Ellos querían terminar con su vida, ellos querían cortar ese avanzar, querían alcanzar detener el avance de ese propósito en la vida del apóstol Pablo. Así que este era un asunto que resultaba ser muy serio, ya que Satanás le había colocado precio a la cabeza del apóstol. Por ningún motivo ellos podían permitirle o él podía permitirle avanzar. Satanás sabía la medida de lo que era el apóstol Pablo. Satanás reconocía todo lo que él había producido, todo el alboroto, todas las personas que se habían convertido en lugares como en Filipos, lugares como en Colosas, lugares como en Corinto, todos esos lugares como en Éfeso, todo aquello que se generó precisamente en torno a sus viajes misioneros.
Ahora le queda una tarea más por hacer. Recuerda que se trataba de que él pudiera llegar a Roma, de que él pudiera predicar el evangelio en Roma. De una manera típica, los que conocemos la historia sabemos que esto termina pues sucediendo, o sea, todo lo que termina aconteciendo, cómo él termina llegando hasta ese lugar. Todos los sucesos que se gestaron, como te acabo de mencionar, 2 años preso en Jerusalén, y luego, porque él invoca el que sea llevado frente al César para que su caso pues pueda ser juzgado, termina llegando de una manera totalmente extraña hasta el lugar que Dios había establecido para que él pudiera cumplir su propósito perfecto. Entonces, Satanás va a querer atravesarse en tu camino. Yo no sé si recuerdas, pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, al capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, nos hallamos con una historia similar. En este caso no es un apóstol, sino un profeta. ¿Recuerdas a ese profeta que la Biblia pues, nos nombra, el profeta Eliseo, un hombre conocido por esas señales portentosas y poderosas hechas por Dios a través de su vida? Ahora, cuando llegamos a este capítulo 19, nosotros nos encontramos que han acontecido un sinnúmero de circunstancias. Circunstancias a favor de Dios, circunstancias que han hecho incluso que el pueblo pueda hacer un reconocimiento de que el verdadero Dios es uno solo y es Jehová. Ahora hay un rey que es el que ha estado dominando, o el rey que ha estado gobernando a la nación hasta ese instante. Un rey que conocemos como uno de los más malvados en Israel, el rey Acab. Y su esposa Jezabel no se queda atrás. Dice la Escritura que después de que Elías hace caer fuego del cielo, después que cae fuego y consume el altar que había sido preparado por él termina sacrificando a 400 profetas de Baal. Y ahora nos encontramos aquí, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 1, y mira lo que dice. Acab dio a Jezabel, o sea, a su mujer, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu cabeza, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, esto se parece a lo que estaba pasando con Pablo, estaba desanimado, deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora quiero que observemos allí. ¿Por qué? Porque hay que entender que desde siempre Satanás ha procurado bajo el mismo plan hacer desistir a los hombres y a las mujeres de Dios de ir por más en el propósito que Él ha concebido para sus vidas. No podemos ser ingenuos, no podemos actuar con ingenuidad. Satanás no va a dejarte correr con libertad, pero sepa algo, entre más Él coloca por delante de nosotros algo que intente detenernos, lo que vamos a lograr es fortalecernos más en nuestra fe, ver el poder glorioso de Dios actuar en nuestras vidas, ver cómo el Señor, haciéndonos saber que Satanás es un enemigo vencido, pues nos coloca a sobreponernos en el nombre del Señor Jesucristo a cualquier cosa que Él plantee, y que con nuestra visión firme, sin mirar a diestra ni a siniestra, sino caminando en su perfecta voluntad, en su palabra, nosotros alcanzaremos la consecución de lo determinado por el Señor. Te digo que Pablo, de una manera extraordinaria, terminó llegando a Roma. O sea, de una manera típica. Uno diría que pues, pueden existir otras formas, pero el Señor, en su haber, el Señor en su sabiduría, lo hace como quiere. Y Pablo termina llegando a Roma y cumpliendo su propósito finalmente. Él mismo lo va a decir más adelante, que ha terminado la carrera, que ha peleado esa buena batalla de la fe. Y a eso nos llama el Señor, a pelear esa buena batalla. Sabemos quién es Satanás, lo reconocemos como un enemigo vencido. No podemos ser ingenuos simplemente pensando o creyendo que Él nos va a dejar avanzar con toda libertad. Él va a colocar todo lo que sea necesario por delante nuestro, pero sin embargo confiamos en las palabras dichas por Dios. Y si Dios nos dice que tengamos ánimo en esta noche, nosotros vamos hacia adelante. Sé que algunos de ustedes parece que todo lo que está a su alrededor se ve sombrío, parece que todo lo que está por delante de ustedes no muestra o no les permite tener una visión clara de hacia dónde van. Pero sin embargo Dios dio una palabra, y cuando Dios habla no hay quien pueda cambiar sus designios. Él estableció que llegaríamos, así que ahora es tiempo para tener ánimo, es tiempo para vencer nuestros temores, es tiempo para vencer nuestra adversidad desde la autoridad que Dios nos da, y entonces llegar hasta donde Él ha dicho, alcanzar lo que Él ha dicho, ir por más, alcanzar más en su perfecta voluntad. Entonces nosotros miramos lo que está pasando precisamente con el profeta Elías. Una mujer que se levanta, la digna representante de Satanás, Jezabel, y está diciendo: voy a quitar tu cabeza de tus hombros. Te voy a hacer lo que tú le hiciste a los profetas de Baal en el arroyo de Sisón. Tú les mochaste la cabeza, ya yo voy a cortar la tuya.
Pero sepan una cosa, no hay nada que pueda proferir el hombre, no hay nada que pueda proferir Satanás con su boca que pueda prevalecer por encima de las palabras del Señor. Así que nosotros en esta noche nos fortalecemos, iglesia, nos fortalecemos en estas palabras que Dios nos da, nos fortalecemos sabiendo que si el mismo Cristo se presentó en persona delante del apóstol Pablo para que él pudiera avanzar, de la misma manera lo hace con nosotros hoy. Él puede presentarse en persona, Él puede ahí desde nuestro corazón, estando en nuestro corazón, darnos las convicciones que necesitamos para poder seguir adelante en medio de la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Hoy es un día para fortalecernos, hoy es un día para callar la voz del enemigo y saber que la voz de Dios, esa voz poderosa, hará que se caiga todo monte, toda montaña, todo lo que quiera ponerse por delante nuestro, que nos quiera impedir el poder avanzar o llegar hasta donde Dios ha dicho. Recuerda que somos sin fronteras, no hay límites para nosotros porque el Señor está en nuestras vidas, camina con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Entonces, uno mira una y otra vez cómo precisamente Satanás procura detener a los hijos de Dios en lo que representa su carrera. Él quiere que nuestro corazón se llene de miedo, que nosotros desfallezcamos, así como lo hizo con el pueblo de Israel, para no avanzar. Sabes que en estos días he estado precisamente leyendo Génesis nuevamente y me he encontrado con unos pasajes interesantes que están suscritos a Abraham. Dios le había prometido a este hombre que le daría una descendencia y ahora, bueno, que le daría un hijo inicialmente, que sería Isaac, y de ahí saldría una gran descendencia. Pero él se encuentra con un sinnúmero de dificultades, empezando porque ve su aspecto, ya es un hombre envejecido, mira a su mujer, es una mujer estéril, una mujer avanzada en edad también, que ya ha perdido la costumbre de las mujeres, y entra como en una crisis, entra como en un momento de desaliento, entra como en un momento en donde baja sus brazos, termina diciéndole al Señor, el que me va a heredar en mi casa es un esclavo llamado Eliezer. Entonces él entra en ese instante, pero Dios es tan bueno y es lo que quiero que veas, porque cuando estamos frente a esos momentos de desfallecer, creemos que Dios se aparta de nosotros y por el contrario, Él se acerca a nosotros. Él termina acercándose a Abraham y sacándolo de su tienda y diciéndole, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, tu descendencia, aquella que yo establecí para ti por bendición, por promesa, será así incontable como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar precisamente hoy. No puedes desfallecer. Es cierto que hay cosas que vendrán, es cierto que el enemigo no se quedará quieto, es cierto que tratará de traer desánimo, pero Dios te está diciendo, ten ánimo, yo estoy contigo, yo estaré contigo y te llevaré hasta el final de todo esto, yo te llevaré hasta el cumplimiento de lo propuesto por mí. Quiero que sepas algo, el reino de las tinieblas es real y está compuesto claramente por huestes de maldad, así lo establece la Biblia, que están en constante confrontación todo el tiempo con el reino de Dios y por ende con el propósito que nosotros debemos cumplir, aquel que el Señor determinó sobre nuestras vidas. Así que con todas las circunstancias que se han recrudecido últimamente, la iglesia de Dios ha estado siendo amedrantada, incluso distraída, para que no vaya detrás de la consecución de lo propuesto por Dios. Ahora quiero que veas, porque nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro gran Padre, Él ha dispuesto que entremos en un nuevo tiempo. Pero para aprovechar al máximo esta oportunidad debemos trascender. ¿Cómo? Pues desprendiéndonos de todo aquello que tal vez está en nuestra mente y que el enemigo usa para desalentarnos. Él usa para amedrantarnos. Él usa para que tú y yo nos rindamos. Hay que ir por más. Yo como tu pastor te puedo decir que han sido días así. Una y otra cosa, personas que se levantan, circunstancias que vienen, situaciones que escucho, personas que tienen ciertas dificultades, hay ciertas adversidades, cosas que resolver, pero le hemos dicho a Dios, decidimos creer y nada va a detener nuestro avance, vamos por más. Yo solo quiero que veas tu vida, porque tal vez te estoy hablando de esto y tú te encuentras enfocado precisamente en lo que es este momento. O sea, en lo que son esas situaciones que definitivamente frente a nuestros ojos parecen serias, pero que delante de Dios y caminando con el Señor, pues no es mucho o no es nada definitivamente lo que representan para Él. Él ha dicho algo y eso es lo que se cumple. Nosotros avanzamos, vamos para adelante, nada nos puede detener. Ahora, lo segundo que quiero que veamos en esta noche es que el Señor ya fue por delante de nosotros y ganó cada batalla para que sigamos avanzando. Mira eso, Él ya marchó por delante nuestro. Hace unos días te hablaba sobre eso, precisamente cuando estábamos leyendo en Josué, en el capítulo 6, la Biblia capítulo 5 y luego capítulo 6. De hecho, desde el capítulo 5 nos habla de un ángel que se le presenta a Josué y va por delante con una espada venciendo a sus enemigos. De hecho, el Señor le va a decir, ya yo entregué, así le dice, ya yo entregué a Jericó y a sus varones de guerra. ¿Quién había ganado la batalla con antelación? El Señor. En el capítulo 2
Vemos el temor tan profundo que había en el corazón de los habitantes de Jericó. Una mujer, Rahab la ramera, se los anuncia a los espías que van a su casa. Les dice que están atemorizados, aterrorizados y que saben que el Dios que abrió el mar rojo ya entregó en su mano a los hombres de ese lugar. Y eso es lo que hay que entender. Y mira, cuando vamos ahí, a ese pasaje que hemos estado estudiando, a Hechos, al capítulo 23, el versículo 16 y 17, Hechos 23, 16 y 17 dice: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribunal, porque tiene cierto aviso que darle. Ahora, en estos versículos nosotros encontramos tal vez cosas que nos resultan sorprendentes. Una de ellas es que están refiriéndose al sobrino de Pablo. O sea que ahora sabemos que Pablo tenía una hermana. Cosas de las cuales nos enteramos a través de pasajes como estos. O sea, entendemos que Pablo al parecer no tenía esposa ni hijos, pero sí tenía hermana y tenía sobrino. Y aquí vemos ese carácter providencial del Señor, porque se está fraguando todo un plan para cortar la vida de Pablo. Él está en la cárcel, ellos están planeando pedirle al tribuno que lo saque de la cárcel, que lo lleve a un lugar, y 40 hombres se han juramentado diciendo: vamos a quitarle la vida a Pablo, no vamos a comer hasta no verlo muerto. Eso es lo que nos está mostrando allí. Y lo que tú tienes que entender es que aquí no hay coincidencias. No es que simplemente el Señor puso, o más bien no es simplemente que este muchacho estuvo en el momento indicado, en el lugar indicado, no. Es que Dios estableció que él estuviera en ese instante, en ese momento, en ese tiempo exacto, y sumado a eso en el lugar en el que debía estar para saber o para que Pablo pudiera enterarse de los planes que estaban fraguando contra él, los planes que el enemigo estaba fraguando contra él. Dios los dejó al descubierto. Y eso habla de que el Señor camina por delante nuestro. Eso habla de la providencia divina. Y por tanto debe desaparecer todo temor de nuestro corazón. El Señor ya recorrió el camino que tú y yo transitaremos. Ese camino para avanzar. Ese camino para ir por más. Eso debe despojarnos de toda inseguridad. Eso debe despojarnos de toda incredulidad. Eso debe despojarnos de todo miedo, de todo temor que el enemigo haya querido establecer contra nosotros. Entonces, yo quiero que observes cómo Dios cuida de manera tan especial la vida del apóstol Pablo y su propósito. Y de la misma forma lo hace contigo y lo hace conmigo. Él está cuidando nuestras vidas y debemos descansar y reposar en esa verdad. Él está haciendo que su suficiencia opere a nuestro favor. Él claramente le había encomendado un propósito a Pablo y lo encomendó sobre nuestras vidas y nada nos va a detener. Vamos hacia adelante. Y es bueno que Satanás lo escuche hoy, porque nosotros vamos hacia adelante. Como Iglesia Sin Fronteras, nadie nos va a detener. No importa quién se levante o cómo se levante en las formas que el enemigo quiera hacerlo, pero nosotros no nos detendremos, nosotros avanzaremos. Hemos creído, hemos confiado en las palabras del Señor y las veremos establecerse sobre nuestras vidas como la verdad que ha provenido de su boca. Ahora, quiero mostrarte un pasaje en la Biblia, una historia fascinante. Voy a leer unos cuantos versículos bíblicos y espero que tengas paciencia para escucharlos. Pero creo que tú recuerdas a esa reina llamada Esther, una reina que Dios constituyó, estableció para salvación de su pueblo, en una nación pagana. Ahora, quiero que veas en este capítulo 6 todo lo que se gesta a través de un plan maléfico establecido por Satanás para destruir el pueblo de Dios, como muchas veces lo hizo, pero que finalmente no pudo llevarse a cabo. Satanás, hay que saber que siempre quiso cortar el pueblo de Dios para detener el que pudiera venir el Mesías o el Salvador del mundo, porque él reconocía que venía por ahí, él sabía que venía por ahí. Tal vez no tenía la revelación de todo, porque Satanás es un ser sin revelación, pero sin embargo nosotros sabemos que él sabía, él se olía que venía por ahí y quiso cortar el pueblo de Dios. Y ahora cuando vamos a Esther, al capítulo 6, a partir del versículo 1, quiero que escuches. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey Asuero. ¿Quién sería el que le quitó el sueño a este rey? Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo, este tío de Esther, había denunciado el complot de Bigtán y el de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán, que entre otras cosas es el peor enemigo de Mardoqueo, mire lo que dice: y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, o sea, escuchen eso, o sea, Amán era el que estaba haciendo fila para entrar delante del rey a decir que colgaran a Mardoqueo. Y mire lo que termina pasando. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón:
¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Yo creo que usted ya está sonriendo precisamente escuchando esto, porque el enemigo está deseando lo que cree que es para él, y lo está haciendo es para Mardoqueo. Y luego dice en el versículo 9, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que me has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Quiero que sepas que Dios ya marchó por delante de ti y va a avergonzar a Satanás. En eso confiamos. Tienes que entender que no se trata de lo que tú puedes hacer, que no se trata de tú poder caminar en tu prudencia para alcanzar lo que Dios ha dicho. Se trata de confiar en que el Padre ya estableció el caminar por delante de nosotros. ¿A qué tenemos que suscribirnos? Andar sobre esas buenas obras determinadas por Él, andar sobre lo que Él estableció para nuestras vidas. Y quiero que sepas que todo lo que el enemigo quiera fraguar, pues va a ser destruido, va a ser demolido por el Padre. De hecho, ya fue así a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso debe darnos seguridad, eso debe borrar de nosotros todo temor, eso debe hacer que nuestra mente y nuestro corazón permanezcan en paz. Dios hoy nos quiere dar la calma que le dio al apóstol Pablo. Él le dijo: ten ánimo, y esta noche Dios te está diciendo: ten ánimo, porque yo soy el que marcha por delante de ti derribando a tus enemigos, yo soy el que marcha por delante de ti poniéndolos de rodillas frente a ti. Eso es lo que el Señor está diciendo, y en eso es lo que nosotros precisamente descansamos, reposamos y colocamos nuestra vida. Así que hoy es un día para confiar, iglesia. Hoy es un día para declarar la bondad del Señor. Hoy es un día para saber que Él es suficiente y por tanto no tenemos nada que temer, y avanzaremos, iremos por más. No importa que la boca de los hombres se levante, no importa que los hombres puedan decir o hacer, no importa lo que el enemigo quiera colocar para atravesarlo en tu camino. Dios dijo algo y eso se cumple por encima de todas las cosas. Así que quiero que veas que Dios ya colocó a personas, ya Dios entrelazó sucesos y eventos para que su voluntad se cumpla en tu vida y en mi vida. Dios ya agrupó ciertas situaciones a tu favor para que te permitan que se cumpla su plan. Él ya dio forma y va a hacer avanzar constantemente tu propósito hacia la meta. Él ya estableció su influencia y dirección hasta que todas las cosas se cumplan. En otras palabras, quiero que veas que la soberanía y el amor de Dios siempre estarán operando a favor de los que somos suyos. Tú y yo somos de Él, y por tanto nos sobrepondremos a todo. Nada, absolutamente nada tiene el poder para detenernos. Ahora lo tercero que nos deja ver precisamente Hechos ahí en el capítulo 23, es que Dios personalmente cuida nuestro avance para que nada detenga nuestro propósito. Escúchalo, Él marcha al lado nuestro. Hace unos días te decía algo muy similar. Te decía, hablando de Josué, que Dios está involucrado en ese propósito personal, o ese propósito nuestro de manera personal. Y eso es lo que hay que entender. Él va avanzando al pie nuestro. Él no nos deja. Él dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que cuando nosotros vamos a Hechos, al capítulo 23, el versículo 20, Hechos 23, 20 dice: Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Para que tengas una idea con el enlace de lo que te leí anteriormente, ahora es el sobrino de Pablo que se está presentando delante del tribuno a darle la información que Pablo le pidió que le llevase. Y entonces dice luego, después de eso: pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. ¡Oh! ¡Qué escolta tan tremenda! Aquí nosotros no vemos la voluntad del tribuno operando a favor de Pablo.
Es la mano invisible de tu Dios y de mi Dios estableciendo su soberanía de tal manera que todo cooperara para el cumplimiento de su propósito. Eso es lo que estamos viendo. 470 hombres bien armados fueron comisionados para custodiar la vida y propósito de un solo hombre. Lo increíble es que el contingente de soldados que custodiaban Jerusalén era aproximadamente de 670 hombres. O sea que la mayoría de ellos fueron para asegurarse que Pablo llegara hasta el gobernador sano y salvo. Y ahora quiero que mires tu vida, porque Dios ha constituido, escucha, que todo su ejército celestial esté a favor nuestro siendo sus hijos. Nada nos podrá detener en nuestro avance. No podemos permitir que el temor nos ancle a quedarnos en la misma situación, en la misma posición de manera estática. El reino de Dios es dinámico y sus hijos vamos hacia adelante. Así que esta noche yo quiero que tú sepas, iglesia, que cada palabra que Dios ha dicho sobre nosotros en los últimos días ha de cumplirse. De hecho, ya su cumplimiento está establecido, solo tenemos que avanzar hacia ello. Y por tanto, si es necesario que Él detenga a todas las huestes de maldad y que coloque en medio nuestro a todas esas huestes celestiales y poderosas que vienen desde su trono, Él lo hará para que nada detenga lo que el Señor estableció sobre ti. Tienes que abandonar todo temor. En este tiempo, los que todavía están tan amedrantados, encerrados, enconchados, creyendo que pueden guardar sus propias casas frente a las circunstancias que están aconteciendo, quiero decirte esta noche, te equivocas. El que te protege, el que guarda tu propósito, el que guarda tu familia, el que te lleva hacia adelante es uno solo y ese es Dios. No es tu prudencia, no es tu capacidad, no son tus pensamientos, no son tus cálculos humanos. Es Dios el que hace posible que nosotros podamos avanzar. Es Dios el que hace que finalmente podamos llevar el ritmo que Él desea que llevemos para llegar a donde quiere que lleguemos. Y no solo eso, sino que hace posible que nosotros podamos levantar los brazos como lo hizo el apóstol Pablo y decir claramente que había terminado la carrera que Dios le había propuesto. Solo Dios lo hizo posible. En medio de toda la adversidad, en medio de todas las circunstancias que se levantaron, en medio del mismo enemigo colocándole precio a la cabeza del apóstol Pablo. Pero Dios dijo otra cosa y lo que Dios dice es lo que se cumple sobre nuestras vidas. Esa es la verdad en la que hay que reposar esta noche. Así que el leer todo esto, el leer cómo 470 hombres, 470 hombres resguardando a Pablo. O sea, esto debe conducirnos a entender que no hay razón por la cual nosotros debemos vivir amedrantados. Si Jesús vino en persona a llenar de ánimo a Pablo, ¿cómo no haría lo necesario para que sus palabras también se cumplieran en su vida? Él estableció todo un despliegue de fuerza que le impidió a Satanás irrumpir en el cumplimiento del propósito de la vida de este hombre. Así que nuestro enemigo va a ponerle precio a nuestra cabeza, pero Dios ya estableció lo necesario para que nosotros, podamos conservarla en su lugar. Nadie te va a quitar la cabeza, tú vas a llegar donde Dios dijo que llegarás. Así que hay que dejar de lado todo miedo. ¿Sabes? Cuando pienso en esto, hay que ver que si todos estos hombres estuvieron expuestos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo a tantos peligros, ¿qué decir de la persona del Señor Jesús? Que vino a cumplir el propósito más alto que cualquier hombre ha podido tener al estar en esta tierra, al venir a esta tierra. Él vino a salvar la humanidad. Así que todas las huestes de maldad, todo lo que componía las tinieblas, claramente estaba en contraposición a que Él cumpliera ese plan. Todo, absolutamente todo, quería prorrumpir en lo que era su propósito para detenerlo. Satanás lo hizo en persona. En el capítulo 4 de Mateo vino a traerle la tentación. Pero sabes, hay textos que realmente nos dejan ver cómo el Dios providente, cómo el Dios glorioso y maravilloso, en medio de su poder y su gracia, hace posible que nada detenga nuestro avance, que nada detenga el que nosotros podamos ir por más, que nada detuviera la carrera de Pablo, pero tampoco la carrera del Señor Jesucristo. Si vamos a Lucas, al capítulo 4, los versículos 28 hasta el 30, mira cómo dice, Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Está hablando del Señor Jesús. Estos hombres están llenos de ira porque Él los está confrontando con todo lo que son ellos, hijos del diablo, y están llenos de ira. Entonces lo van empujando para llevarlo al despeñadero. Y bueno, de hecho nosotros estuvimos en ese lugar y el despeñadero es tremendo allá en Israel. O sea, es un lugar que, bueno, el que cae por ahí no tiene la oportunidad de poder salvarse. Mira lo que dice en el versículo 30, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Yo cada vez que leo este pasaje solo me queda el reírme. Solo me queda de verdad el alegrarme en mi corazón.
Porque Jesús está siendo rodeado, está siendo llevado, empujado hacia el despeñadero, ya está a punto de, y lo que simplemente dice la Biblia es que pasó en medio de ellos y se fue. No sé cómo lo hizo el Señor, si les produjo sueño, como vemos en otros pasajes en la Escritura, donde Dios adormeció a ejércitos enteros, si fue que los dejó ciegos por un instante, no sé qué pasó, pero lo cierto es que cuando Dios determina un propósito, así tenga que hacer lo que tenga que hacer, Él va a obrar en favor nuestro para que se cumpla. Jesús pasó en medio de ellos, nada lo pudo detener, nada lo pudo destruir, nada pudo impedir que Él fuera hasta la cruz del Calvario y que muriera por ti y por mí para darnos salvación. Nada pudo impedir que su propósito en esta tierra se cumpliera, como nada pudo impedir que se cumpliera el propósito en la vida del apóstol Pablo, como nada pudo impedir que se cumpliera el propósito en la vida de David, como nada pudo impedir que se cumpliera el propósito en la vida del profeta Eliseo y el profeta Elías. Nada pudo impedirlo. Por tanto, nosotros lo único que tenemos que hacer es que confiar. Si Dios dice que vamos hacia adelante, no dejes desanimarte en los planes que han estado rondando en tu mente. Dios te está diciendo, haz esto, sirve en esto, búscame más, es tiempo de orar más. Eso nos ha estado diciendo y te lo anuncié este domingo, hay que orar más. Ayer martes estuvimos orando, hoy miércoles hemos estado orando y así estaremos orando todos los días. ¿Por qué razón? Porque creemos fielmente que Dios lo que está diciendo es, tienes que llenarte de mi palabra, tienes que llenarte de mi presencia, de tal forma que todo temor se vaya de tu ser y tú puedas confiar plenamente en que yo soy suficiente para llevarte a avanzar y para llevarte a vencer. Hoy somos sin fronteras, hoy sabemos que no hay límites para nosotros. La Biblia dice que para el que cree todo es posible y que hay que creer las palabras del Señor. Y Él ha dicho que avanzaremos, Él ha dicho que tomaremos posesión de lo conquistado por Cristo y eso es lo que ha de pasar. No importa quien no confíe, no importa quien no crea, lo importante es que tú lo creas y que sepas que es la palabra de Dios y que si Dios lo dice, Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que vamos hacia adelante, iglesia. Uno se da cuenta en este pasaje que acabamos de leer en el libro de Lucas que el enemigo puso precio a la cabeza del Señor Jesús, pero solamente hasta que llegó su hora. Y solo porque hacía parte de su propósito, Él terminó poniendo su vida. No fue que se la quitaron, Él la puso, porque nadie hubiera tenido la autoridad en esta tierra para tomarla. Así que Él fue el que puso la vida por nosotros y porque estaba dentro de su propósito. No era simplemente porque el enemigo podía hacer algo. El enemigo creyó que podía vencer de esta manera. Pero claramente Jesús terminó asestándole un golpe contundente en medio de confiar en su Padre y entregar su vida por la humanidad para luego ser resucitado y ser exaltado a lo sumo por nuestro Señor. Y eso es lo que Dios te dice, no temas, avanza. Es tiempo para servirle más al Señor. Es tiempo para ofrecerle una mayor devoción. Es tiempo para buscarle, no importa los impedimentos que el enemigo quiera colocar. Es tiempo para adorar y glorificar su nombre. Es tiempo para rendir nuestro corazón y que Él pueda transformar nuestra mente, como hemos estado hablando, renovar nuestra mente y quitar de nosotros toda impureza que nos impide poder llegar más lejos. Ese es el tiempo dispuesto por Dios. Vamos por más, iglesia, vamos por más. Yo deseo que todos lo hagamos. Yo deseo que nadie se quede. Yo deseo que todos podamos proceder a lo siguiente que Dios determinó. Y si ese deseo está en mi corazón, es mayor en el corazón de Dios. Pero te corresponde a ti y me corresponde a mí creerlo. Confiar en eso y saber que Dios es suficiente, que su soberanía es suficiente. Ahora, para cerrar, quiero que recordemos esas palabras de Jesús al apóstol Pablo. Mira cómo le dice, ten ánimo. O sea, eso nos dice que él estaba desanimado. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lo que le está diciendo es, sabes, estos hombres pueden tratar de quitarte la vida. El diablo puede haberle puesto precio a tu cabeza. Pero así como ya hiciste parte de la tarea, la que te queda por hacer, yo te garantizo que se va a cumplir. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Tú has llegado hasta aquí por mí, pero yo te garantizo que tú vas a llegar donde he dicho que vas a llegar. Nada, absolutamente nada te podrá detener. Que se levante quien se quiera levantar, que hagan los hombres lo que quieran hacer, manipulados por Satanás, pero lo cierto es que tú vas a llegar donde yo he dicho que vas a llegar. Así que para avanzar, iglesia, en los planes de Dios, esos planes que Él ha constituido para nuestras vidas, debemos creer cada palabra que Él ha determinado sobre nosotros. Pablo lo hizo de esa forma, él creyó lo que Dios le dijo. Él consideró que en sus palabras se hallaba la suficiente garantía que necesitaba para avanzar. Así que todo temor tuvo que irse, todo temor se marchó en medio de su credulidad y él prosiguió hacia adelante, él avanzó, él fue por más. Y Dios quiere que tú en esta noche y yo en esta noche le creamos y vayamos por más. Vamos por más, no importa cómo se vea la escena a nuestro alrededor. Nosotros confiamos,
no cavilamos, no pensamos, no nos ponemos en nuestra propia prudencia para saber cómo será o cómo pasará. Dios lo dijo y Él lo hará. No nos importa la forma. No importó la forma como Dios terminó llevando a Pablo a Roma. Eso no importó. Lo importante es que se cumplió. Que Pablo predicó hasta el último que tenía que predicarle en Roma. Que los barrotes no lo detuvieron. El que estar preso en una casa no lo detuvo. El evangelio llegó hasta la casa del César. ¿Y por qué llegó hasta allá? Porque nada detiene a Dios. No hay barreras que puedan detener al Señor. No hay nada que pueda detener nuestro propósito cuando Dios está comprometido directamente con ese plan que Él constituyó para nuestras vidas. De hecho, si nosotros leemos, y te doy un pasaje más, en Hechos, en el capítulo 27, casi finalizando, recuerda que Hechos tiene 28 capítulos, y casi finalizando podemos ver ese obrar de Dios en la vida del apóstol. En Hechos capítulo 27, a partir del versículo 22 al 25, mira lo que nos dice. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ahora el que está animando aquí es el apóstol Pablo. Está montado en una embarcación que al parecer va a zozobrar, que se va a hundir. Y luego dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Escuche, Dios haciéndose presente una vez más en la vida del apóstol Pablo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, y repite, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Y la pregunta es, ¿tú confías en Dios como el Señor te lo ha dicho? Esa es la pregunta. ¿Qué nos corresponde hoy? Creer, confiar, eso nos corresponde hoy. Tener la plena convicción, la absoluta seguridad que si Dios lo dijo, así ha de pasar. No importa lo que griten, no importa lo que escuchas a tu alrededor, no importa lo gris o negra o supremamente oscuras que se vean las circunstancias. Pablo dijo que él confiaba en lo que Dios había dicho, y en esta noche Dios te está diciendo, confía en lo que yo he dicho, porque has de avanzar, has de crecer, vas por más. Dios te está diciendo, te llevaré al siguiente tramo, tú caminarás en función de cosas nuevas. Este es un nuevo tiempo y en eso descansamos, en las palabras de nuestro Dios. Así que, iglesia, despójate de todo temor y avanza. Eso es, despójate de todo miedo y ve hacia donde Dios ha dicho que debes ir. Yo quiero invitarte a orar con la convicción de lo que Él nos ha dicho hoy, parados en la palabra que Él nos ha enseñado, con la confianza de que Él es veraz. En eso quiero que esté puesta hoy nuestra absoluta confianza para que hagamos una oración crédula, una oración descansada y reposada indistintamente de lo que pase. Así que ora conmigo. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos, cada uno de ellos que se encuentra allí, cada uno de ellos, Dios del cielo, que ha decidido entregar su vida a ti, cada uno de ellos, Señor, a quien tú te suscribiste para que cumplieran un plan en esta tierra, un propósito, Señor, que nos lleva y nos arroja en el orden de la eternidad. Así que, Dios mío, toda dificultad que ellos estén enfrentando, Padre, por alta, por dura, por fuerte que parezca, Padre, nunca menoscabamos ningún tipo de dificultad, porque a cada uno de nosotros, Señor, ella pesa de acuerdo a nuestra fe. Así que ahora oro, Padre, para que a través de esta palabra mis hermanos consoliden esa credulidad y esa fe en ti. Ahora echamos fuera el temor, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y nos paramos con firmeza sabiendo que nuestro Dios es suficiente, que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios ya caminó por delante nuestro, que Él ya pisó los pasos que nosotros daríamos detrás de Él, y por tanto ahora confiamos y reposamos. Ahora, Dios, tú haces. Esta es una noche, Señor, en donde nosotros veremos tu poder obrar en la vida de mis hermanos. Allí, Señor, todo el que tiene una pesada carga, todo el que tiene angustia en su corazón, todo el que está en aflicción, ahora eso se va en el nombre de Cristo Jesús. Es resuelto, Dios. Ellos verán el poder sobrenatural tuyo, que frente a lo que parece muy complejo, Dios, se hace simple, se hace absolutamente sencillo delante de ti, y toda circunstancia es transformada. Llámese de salud, llámese de familia, llámese, Señor, de situaciones económicas, de momentos económicos duros. Ahora, Dios, tú traes respuesta a aquel que no tiene empleo. Tú lo haces ahora, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Somos un pueblo que delante de tu voluntad se arrodilla. Confiamos en ella, Señor, confiamos en lo que es tu palabra, y por tanto vamos hacia adelante. No nos rendimos, no nos amedrantamos frente a nuestro enemigo, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es en lo que confiamos. Así que vamos hacia adelante sin fronteras. Nosotros vamos hacia adelante como iglesia. Nada, absolutamente nada nos detendrá. Así que oro por eso, Señor. Enciende el corazón de mis hermanos, avívalos en el nombre de Jesús, y que podamos cada vez más ver esa gloria tuya en medio de reconocer que tú eres suficiente. Gracias te doy, Padre. Si es necesario que te aparezcas, Dios,
que te aparezcas, porque si lo dice la palabra es porque así puede pasar, que te le aparezcas a uno de mis hermanos como lo hiciste con Pablo para fortalecerlos y darles ánimo, aparécetele así, o si es Señor el que tú les hables en visión, como tú quieras, Dios del cielo, pero hazlo hoy, Padre mío, conforme a tu perfecta voluntad en nuestras vidas para ser levantados y ir por más, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu nombre, amén y amén. Ahora, si hay alguien ahora allí, mientras estamos precisamente a través de las redes y desea entregar su corazón al Señor Jesús, también puedes hacerlo. Tú puedes decir hoy, Señor Jesús, yo te acepto como aquel que vino a cumplir un propósito en esta tierra a favor mío, a darme salvación. Te reconozco como el único que puede salvarme, como el único que puede regenerarme, como el único que puede darme una vida abundante. Por tanto, hoy entrego mis desechos, hoy entrego mis pecados, hoy los reconozco delante de ti y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Guíame, Señor, guíame por los pasos establecidos por ti en los que yo debo andar. Y sé, Dios, que tengo la seguridad que terminaré donde tú estableciste en medio de tu gracia a donde yo debo llegar. Todo propósito en mi vida y de mi familia se cumplirá ahora. En Cristo Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración con la convicción en tu corazón, si tú has hecho esta oración que ha salido por tu boca, pero con la credulidad de que es así, te doy hoy te doy el saber que ahora tienes la potestad de ser hijo de Dios. Camina en sus planes, camina en su perfecta voluntad, anda como Dios determina. Así que te bendigo tu vida y quiero decirte que si no tienes un lugar en el cual congregarte, pues aquí en Sin Fronteras, en esta casa hermosa, en esta familia hermosa, nosotros estamos listos para recibirte, estamos listos para darte del amor de Dios y para ayudarte a que te encamines en sus propósitos. Bien, iglesia, una invitación más. Este próximo domingo, recuerda, tenemos nuestros servicios de 8 y 10 de la mañana. Trae personas que no conozcan de Cristo, tráelas. Dios se va a encargar de hacer la obra en ellos. Les va a dar convicción de pecado, justicia y juicio y para que ellos también puedan ser restaurados como tú un día lo fuiste. Así que traes personas a este lugar. Vamos a hacer que el reino de los cielos se extienda. Vamos a hacer que la palabra de Dios avive sus corazones y ellos puedan ir por más. Así que tenemos reunión de 8 y 10 de la mañana. Sé muy puntual, por favor. Sé muy puntual en el orden del culto. Recuerda que es un tiempo no para ti, sino para el Señor. Y lo otro es que solo tenemos transmisión por Facebook a las 8 de la mañana y luego por YouTube a las 10 de la mañana. Son nuestros dos horarios. Facebook 8 de la mañana, YouTube 10 de la mañana. Y una cosa más, quisiera que los que estamos en Facebook pudiéramos pasar a YouTube. Así que por favor, si puedes pasarte de plataforma, puedes ser un usuario de YouTube y de esa forma poder presentarte algo mejor porque, YouTube es un canal especializado para eso. De igual forma tenemos nuestras plataformas como Instagram, como TikTok y como Twitter. En todas ellas puedes suscribirte y tener información constante de nosotros y de la palabra del Señor. Así que te bendigo en esta noche, te bendigo y vamos para adelante. Todo temor es vencido y avanzamos. Que la gloria, el amor, el poder de Dios sigan sobre ti. Un abrazo, bendiciones.